like with DIY project. Ew. Is that like Hola X3. Me va a dar un derrame pericárdico laminar leve, debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. 2 vídeos en un día, señores, lo hemos hecho. Algo que espero que hayan notado es que la duración de los vídeos ha subido, pasé de vídeos de 20 minutos a vídeos de 1 hora. Y sí, esto me complica un poco las cosas, pero creo que es lo mínimo que puedo hacer por ustedes. He leído muchos comentarios de personas que oyen mis vídeos mientras chambean, o mientras dibujan. Y 20 minutos es muy poco. En todo caso, disfruten esta segunda parte que ya he querido hacer, y recuerden, ni siquiera he empezado la tercera parte de baños escolares. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias aterradoras en lugares abandonados. La casa Mijangos en Querétaro. Tengo entendido que está abandonada desde hace como 30 años, cuando Claudia Mijangos, la dueña, desvivió a sus hijos una noche, supuestamente porque unas voces le dijeron que lo hiciera. Antes se podía hacer exploración urbana. Ahora las autoridades la bardearon completamente para evitar las actividades ilícitas. Definitivamente da más miedo así. Creo que en Veracruz uno de los lugares más conocidos es el antiguo edificio de la Lotería Nacional. Ahí vivió la ex reina de carnaval, que en los 80 desvivió a sus hijos y los metió en unas mercetas. Dicen que se pueden ver a los niños todavía y escuchar sus voces. ¿Quién sabe si es cierto? Antes se podía entrar si le dabas para el refresco al vigilante. Había una fábrica enorme cerca de mi casa. Desde que tengo memoria, siempre ha estado completamente abandonada, cubierta de grafitis, con literalmente una de cada 2 ventanas tapiadas. Durante un tiempo, la ciudad usó el lugar como cochera de autobuses. A veces, durante el verano de 2021, empecé a notar que no había actividad en el lugar. Ya no había autobuses, ni empleados, ni luces por la noche, aparentemente muerto. Avanzando hasta el verano de 2022, decido explorar el lugar con un amigo. Estaba tan seguro de que estaba abandonado que aparqué mi camioneta en la propiedad. Caminamos durante unos 10 minutos, adentrándonos en el patio. Entonces caminamos a lo largo de una pared, y noto un sensor fotoeléctrico que aparentemente apunta a la nada. Tengo un negocio de seguridad electrónica y me gustan ese tipo de cosas, lol. Así que empecé a provocar el sensor mientras le explicaba a mi amigo lo que era. Ni siquiera terminé mi frase y ¡zas! La sirena más fuerte y horrible que te puedas imaginar. Estábamos a unos 10 minutos a pie del coche, que estaba encendido en la propiedad. Temía que llegaríamos y lo encontraríamos rodeado de policías. Corrimos todo el camino de vuelta y, afortunadamente, no había nadie alrededor del coche. Salimos de la propiedad y, ni siquiera 5 minutos después, nos cruzamos con un coche de policía, con las luces y las sirenas puestas, dirigiéndose justo al lugar de donde acabábamos de salir. Fue bastante divertido, para ser honesto. Una buena adrenalina. Una vez fui y exploré esta casa. Parecía completamente abandonada, sin luces, sin nada, a un lado de la carretera. Entro y encuentro que los suelos están cubiertos de excrementos de vaca viejos. Sin broma, al menos 15 centímetros de profundidad. A estas alturas no olía, era esencialmente tierra. Camino un poco más por la planta baja y encuentro bolsas de excrementos de vaca por todo el lugar. Entonces, finalmente, decido aventurarme arriba. Veo que hay una luz encendida, así que subo suavemente por las crujientes escaleras de madera. La puerta está entreabierta, pero en la puerta había un cartel con la imagen de una pistola y un mensaje que implicaba que te dispararían si te veían. Bajé lentamente las escaleras tan rápido como pude para no hacer ruido y me fui al carajo de ahí. Entré en una iglesia con un agujero en el techo, ventanas rotas y alguien viviendo en una tienda de campaña en el cementerio. Dentro, la electricidad seguía funcionando, todo parecía completamente en funcionamiento y había un portátil todavía encendido. Me fui rápidamente.
Quería visitar una casa con mi marido hace mucho tiempo. Era invierno, hacía frío y había nieve. Vimos que las cortinas estaban grises y rotas, el buzón desbordante y la puerta trasera abierta. Podíamos ver el interior típico de una casa abandonada durante al menos 20 años en Bélgica. Cuando mi marido se acercó a la puerta para empujarla, llegó una anciana y nos gritó que nos fuéramos. Otra vez vi una casa con plantas muertas en las ventanas, bolsas de basura alrededor cubiertas de césped sin cortar durante mucho tiempo. El camino a la puerta principal ya no era practicable. Detrás de la casa pudimos ver la cocina sucia y llena de basura, pero no había ninguna abertura, así que decidimos irnos. De todos modos, decidí mirar por la ventana de al lado de la puerta principal y vi a un anciano durmiendo en su sofá. En este primer encuentro, estaba explorando este hotel abandonado en el desierto cuando vi un montón de líquido rojo salpicado en la pared y un cuerpo tendido sin vida en una silla. Resultó ser un maniquí disfrazado para parecer que se había volado los sesos. Definitivamente me asustó muchísimo por un segundo. Para un encuentro real con otra persona, estaba visitando estos edificios militares abandonados a medianoche y hacía bastante niebla esa noche, las vibras de silencio eran fuertes. Al acercarme al primer edificio, alguien empezó a romper cosas en pedazos más adentro con un bate o tubo metálico. Salí corriendo de ahí al instante. Unos amigos, mi hermano y yo estábamos explorando un motel abandonado. Poco a poco íbamos encontrando señales de consumo de sustancias, peleas, líquido rojo seco y actividad en general, pero nada que indicara habitantes regulares y constantes. Salimos al patio, donde había un par de cuartos como en su propia construcción. Estábamos husmeando por ahí y la vibra era diferente. En uno encontramos un montón de ropa, como toneladas, como si una maleta hubiera explotado, y estaba más oscuro. En el segundo cuarto entramos y tratamos de ver en la oscuridad, y en una esquina había un hombre tirado en un colchón. Hizo un ruido, capaz nos notó, no estamos seguros porque salimos corriendo. Para cuando llegamos al hueco de la reja para salir, ya había llegado un policía y nos estaba regañando a través de ella. No nos acusaron de nada y nos dejaron ir, pero trataron de asustarnos diciendo que la gente sin hogar de la zona era gay y que nos harían un violín a cada uno. Tuvimos un par de momentos espeluznantes explorando, pero ese fue definitivamente el más grande de oh, mierda, tenemos que irnos. Sí. Explorando una gran fábrica abandonada, me encontraba en un almacén en la planta superior de un gran edificio de hormigón construido en 1940. Había dos bombillas incandescentes muy viejas que aún funcionaban, aunque llevaba una linterna frontal, y estaba lleno de piezas de maquinaria y partes amontonadas descuidadamente en los estantes, pero también por todo el suelo. Alguien que trabajó aquí me dijo que esta área había estado abandonada durante décadas y daba miedo incluso cuando la fábrica estaba en funcionamiento. De todos modos, estaba hurgando por la zona, mirando cosas, y sentí una sensación de miedo y presentimiento apoderarse de mí. Una sensación realmente mala que no podía quitarme de encima. Lo ignoré, diciéndome a mí mismo que eran nervios, y continué. En la pared del fondo había una hilera de puertas que daban a un espacio de maquinaria al otro lado. Esas puertas daban a un nivel de unos 3 pisos de altura, justo en la parte superior de la maquinaria. No hay ninguna razón por la que alguien debería estar allí arriba. Cuando me acerqué a las puertas, se produjo un golpe extremadamente fuerte justo al otro lado, como si alguien estuviera golpeando una tubería contra una barandilla. Sucedió una docena de veces seguidas y me quedé paralizado, entrando en una respuesta completa de lucha o huida. Una gran descarga de adrenalina. No hace falta decir que me largué de allí. Observaré que iba de puntillas y caminando silenciosamente, así que dudo que alguien me oyera e intentara asustarme, aunque es una posibilidad. También hacía tormenta en ese momento, así que posiblemente el viento podría haber movido algo. Esos edificios no están súper bien sellados en algunas áreas. Este complejo fabril se construyó originalmente a principios del siglo XX y una docena de trabajadores murieron allí a lo largo de los años. También se construyó encima de un pueblo nativo. Tal vez fue un espíritu diciéndome que me largara. Lo he pensado mucho y todavía no estoy seguro. Tuve la oportunidad de ver el sanatorio Waverly Hills justo cuando comenzaba la retirada de amianto. Pude caminar por algunas habitaciones y pasillos. Fui a la antigua capilla.
Pensé que mi hermana estaba en la habitación conmigo. Seguí hablándole. Sentí algo que me tocaba el cuello. Sentí que se me erizaba el vello. Me di la vuelta rápidamente. No había nadie. Ese lugar ha invocado en mí un tipo diferente de miedo cada vez que lo he visitado. Simplemente ya no voy. He visitado muchos otros lugares ahora y nada se compara con lo que hay en Waverly. No estoy seguro hasta el día de hoy si fue paranormal o simplemente ocupas intentando asustar a mis amigos y a mí, pero estábamos acampando en un bosque y estábamos algo cerca de este edificio abandonado. No estoy seguro de lo que era en realidad, pero definitivamente era algún tipo de fábrica, ya que tenía maquinaria pesada oxidada y en la fachada del edificio, pintado, decía fábrica, pero no sé para qué se usaba. Estaba a unos 30 minutos a pie. Habíamos oído historias de gente que había acampado en el mismo bosque, diciendo que oían a una mujer gritar, así que quisimos ir a ver si era real. La gente también decía que oía pasos en la fábrica abandonada, como un arrastrar de pies. Nos pusimos bastante inquietos por la noche y ninguno de nosotros podía dormir, así que decidimos ir a la fábrica y, literalmente, tan pronto como salimos de nuestras tiendas, oímos un grito absolutamente desgarrador, como si alguien estuviera siendo asesinado. Nos emocionamos mucho y fuimos a la fábrica. El sótano y la planta baja estuvieron bien. Luego llegamos al segundo piso y estábamos en una habitación tipo oficina. Y oímos que alguien caminaba por el pasillo, así que apagamos las luces y miramos, pero no había nadie. Encendimos nuestras linternas y entramos en la habitación contigua a la oficina, y una roca enorme nos fue lanzada desde un armario de la habitación. Lo abrimos y no había nadie, solo un pequeño espacio con una caja llena de chatarra oxidada. Nos asustamos un poco y decidimos volver a la planta baja, donde no pasó nada raro. Estábamos caminando por el pasillo y una puerta se cerró de golpe justo cuando pasábamos. Pensamos que quizás una cupa intentaba asustarnos, abrimos la puerta y no había nadie. Era una habitación vacía con unas pocas sillas y mesas. Nos asustamos y nos fuimos. Mientras volvíamos, podíamos oír algo caminando a nuestro alrededor. No podíamos ver nada con nuestras linternas puestas. Cuando volvimos al campamento, decidimos cambiarnos a nuestros pijamas y relajarnos, cuando algo pinchó mi tienda, pero no había sombra de persona, ya que teníamos una fogata. Salí de la tienda y entonces mi amigo empezó a gritar para que fuéramos. Tenía un corte enorme en su tienda. No hacía viento ese día y es el Reino Unido, así que dudo que lo hiciera un animal, pero recogimos nuestras cosas y nos fuimos. Nunca supimos qué pasó, pero ahora nos reímos de ello. Sí, fue en un hospital y había líquido rojo por todo el ala de psiquiatría del hospital y mucha en la sala de aislamiento, probablemente de un animal, y una gran parte parecía haber sido usada para rituales. Pero, fuera lo que fuese, estaba extremadamente fresca. Continuamos adentrándonos en el hospital y oímos que 3 de las pesadas puertas se cerraban de golpe, así que, con las armas desenfundadas, fuimos a ver qué pasaba y absolutamente nada. Así que, sea lo que sea que lo hizo, saltó 3 pisos por una ventana. Quizás nuestras mentes nos estaban jugando una mala pasada, pero, de cualquier manera, estas puertas eran pesadas. Nos costó mucho trabajo moverlas debido a las viejas y oxidadas bisagras. Podemos decir que acortamos nuestra visita. También, para dar algo de contexto, esto estuvo activo a principios de los años 20, 70 y cerró debido al abuso y negligencia de los pacientes, y realizaron cirugías como lobotomías, así que sucedieron algunas cosas no muy buenas allí. Hace muchos años, unos amigos y yo nos metimos dentro de una casa abandonada. Encontramos varios paquetes de agujas y a un perrito abandonado, lleno de garrapatas. Cuando salimos, fui corriendo a contarles a mis padres lo que encontramos. El problema fue que nos agarraron a cinturonazos por las pinches agujas que encontramos, ya de adulto pienso que pudieron ser de algún adulto o enfermo. Exploraba en un hotel abandonado algo cerca de mi casa. Era un lugar maltrecho, con olor a orines, lleno de moho y agua sucia. Muchas eran las habitaciones que se extendían a lo largo de toda la zona, algunas pequeñas, algunas grandes. Otras se conservaban y la gran mayoría estaban destrozadas y consumidas por la corrosión y el óxido.
Una habitación olía a basura de hace semanas y a animal muerto, espero que ese animal no haya sido un humano. En otra había ropa casi nueva regada en el piso. Otra con un vagabundo durmiendo. Unas escaleras que iban desde el segundo piso al primero, que estaban casi totalmente rotas. Y la última que vi fue lo que parecía ser la recepción del hotel, con un mostrador grande en forma de media luna y un vestíbulo cuyo piso había sido tomado por la mugre, las ratas y otros animales, en donde ya nada quedaba más que la basura y los pisos y paredes en mal estado. Yo una vez me metí a una casa abandonada que estaba construida sobre un desnivel. Era algo raro porque el primer piso estaba a nivel de la calle, pero cuando bajabas al piso de abajo igual podías salir al terreno que estaba más hundido. El tema es que el piso de abajo sí se sentía medio pesada la vibra. Yo recuerdo meterme a curiosear y, de un día para otro, en el cuarto de abajo, en toda una pared, apareció un texto escrito que era como una carta de despedida final. Y, a día de hoy, no sé si es real, porque estaba bien escrita y describía situaciones reales que lamentablemente sufren muchos jóvenes. Después de eso no quise volver a entrar y, tiempo después, la casa estuvo habitada por un vagabundo que escribía versículos de la Biblia en las paredes. Estuvo medio raro, pero ya actualmente esa casa fue demolida. Acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo una casa de actor Tintán, el hermano de Loco Valdés, de Ramón Valdez, por si no los ubican. Se decía que esa casa tenía una vibra extraña, muy sombría. Ya lleva tiempo que esa casa donde estaba ubicada ya no existe, ya la hicieron fraccionamiento. No sé si cuente como lugar terrorífico. Si tienen curiosidad, busquen Casa de Tintán abandonada en YouTube. Hace unos días, unos amigos y yo nos metimos a una construcción abandonada. Ya han sido varias veces que nos metemos allí y nunca nos había pasado algo raro, salvo la primera vez, que al salir se veían unas linternas apuntándonos, y la segunda, que encontramos a un vagabundo que al parecer dormía allí. La cosa es que ese lugar está lleno de basura y trozos de vidrios y él estaba descalzo. Su única prenda era un pantalón rasgado. No sé si estaba borracho o bajo alguna otra sustancia, pero sí fue aterrador, porque no gritó ni habló. Solo se quedaba parado observando mientras avanzaba lentamente. Aquí donde vivo se encuentra el Hospital de los Seguros Sociales. Fue abandonado desde hace más de 25 años. Desde entonces allí se han encontrado serpientes enormes que se comen a los animales callejeros que entran allí. Dicen que estas serpientes se escaparon de las casas donde las tenían de mascota. Allí también han visto fantasmas y toda clase de cosas sobrenaturales. Dicen que sale una mujer que a veces deambula por las cercanías y también un hombre que viste de negro, tiene un sombrero grande y negro y ojos llenos de fuego, y sus manos también las tiene envueltas en llamas. Eso han dicho los que lo han visto, entre muchas cosas más. Acá en Monterrey, Nuevo León, dejaron de tipo museo y construyeron una plaza pública donde era el penal Topo Chico, lugar que marcó a la ciudad por la masacre del motín que hubo en el 2016, si no me equivoco. Dejaron parte de la primera construcción de penal, donde ahí habitaban los reos más peligrosos que controlaban parte del penal. Hace poco acudí en la noche. La verdad es muy tétrico y se siente una vibra demasiado pesada, como si te observaran todo el tiempo ahí. Obvio hay cosas paranormales. Falleció mucha gente de la peor manera y quemados en aquel motín y en todo lo que se vivía ahí dentro. Extranormal acudió. Pueden verlo si no son de Monterrey, cuando todavía no lo demolían. Cuando salí de ahí se me revolvió el estómago y sentí miedo, para ser sincero. En Ciudad Obregón, Sonora, hay una historia que comienza a retumbar sobre su origen y rituales. Se trata de las criptas satánicas, construidas desde hace más de 40 años y cuyas formas tienen explicaciones épicas. Cuenta la leyenda que, en los años 80, en Granjas Las Micas, en Ciudad Obregón, Sonora, se construyeron 5 criptas satánicas donde se realizaban sacrificios.
A su vez, formaban un castillo. En estas criptas se realizarían ceremonias con sacrificios de animales y personas. Además, un sacerdote oficiaría una ceremonia satánica para los espectadores. Las 5 criptas satánicas tienen otra característica especial, y es que en la parte superior cuentan con picos o puntas, visibles también en todos los recorridos. En tanto, en las criptas satánicas estarían los cuerpos de los sacrificios ofrecidos, y sería de forma subterránea la llegada de los visitantes. Unos panas fueron a un edificio sin terminar, abandonado, aunque estaba sin terminar, el gobierno metió a vivir gente allí temporalmente. Al desalojar, dejaron un bebé de muñeco ahorcado en el medio de una de las habitaciones. El miedo fue que mis amigos estaban totalmente a ciegas, con linternas, y uno de ellos, por ver hacia arriba, estuvo a un paso de caer por el agujero del aseo del edificio, caída libre. Recuerden, era un edificio sin terminar. La discoteca que está en León, cuenta la leyenda que era una disco muy popular en los 80. Supuestamente la cerraron porque el diablo se manifestó bailando y se llevó a una muchacha, leyenda urbana. Lo que sí es que está ubicada en medio de una plaza comercial y los locales alrededor están solos. Llevan años sin ser utilizados. La Posada del Sol en CDMX. Era un edificio que funcionaba como hotel, pero cerró repentinamente. El arquitecto y dueño de esa obra desvivió colgándose en una campana que hay en el lugar. También está la historia de una niña que falleció ahí y tiene un altar con dulces en el sótano. El negro Durazo usaba ese inmueble para torturar a los estudiantes que misteriosamente desaparecían. El hospital abandonado de Cancún. Hace unos años se abandonó este hospital ya que construyeron uno nuevo y mejor preparado. Pero al abandonar este hospital empezaron a escucharse lamentos, se veían personas con batas clínicas, entre otras cosas paranormales. Pero, hablando de cosas más reales, después de su abandono se hizo cuna de delincuentes. Era basurero de cuerpos descuartizados. Hubo intentos de violines, mucha gente por eso empezó a dejar de pasar por ese lugar. Muy en lo personal, ese lugar me daba muy mala vibra aun cuando estaba funcionando. La reina asesina del Carnaval de Veracruz. Corría el año de 1983, cuando la bella Evangelina se encontró con la fama al ser coronada reina del Carnaval de Veracruz. En aquel entonces nadie se imaginaba la cruel y aterradora historia que estaba por escribirse. Evangelina era una joven de 18 años, rubia, de ojos verdes, y poseía una belleza que pronto la llevaría a salir en revistas y periódicos, que incluso la catapultaron al programa con más rating a nivel nacional, Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. No había duda, la fama de Evangelina subía como la espuma. Las fiestas de Evangelina con gente de alta sociedad y algunos famosos no eran un secreto. Fiestas donde abundaba el alcohol, relaciones íntimas y sustancias. Y entonces vendría la caída de la joven reina. Poco a poco comenzó a alejarse más y más de los reflectores, hasta pasar al olvido. Tiempo después procrearía 2 hijos con un hombre el cual nunca los reconocería como suyos. Su familia, cansada de sus adicciones, decidió correrla de su casa. Entonces fue cuando Evangelina se mudó al departamento 501 del antiguo edificio de la Lotería Nacional, ubicación que curiosamente fue la misma donde terminó su recorrido como reina del carnaval en su momento de gloria. Se cuenta que Evangelina escondía a sus hijos encerrándolos en su cuarto, mientras ella se dopaba junto a sus amigos. Había veces que los dejaba sin comer por días. También los golpeaba y lastimaba, producto de su adicción a las sustancias ilícitas y problemas económicos, pues su familia le había retirado su apoyo. Entonces fue cuando, el día 28 de marzo de 1989, uno de los crímenes más atroces del puerto de Veracruz se escribiría. En un arranque de furia influenciada por el uso de sustancias, Evangelina comenzó a golpear a su hijo Jaime, de tan solo 3 años, causándole de forma despiadada desangramiento, fractura de cráneo y exposición de masa encefálica. Pero ahí no terminaría su crimen, pues enseguida se fue contra su otro pequeño de apenas 2 años.
La ex reina lo golpeó de la misma manera que a su hermanito hasta causarle el fallecimiento. En su afán por desaparecer la evidencia, Evangelina metió los cuerpos de sus hijos al horno de su estufa para, según ella, incinerarlos, pero solo consiguió cocinar los cuerpos. Después de su intento fallido por desaparecer los cuerpos de sus hijos, los colocó sobre la mesa, tomó un arma blanca y los dejó en pedazos, para después enterrarlos en unas macetas que tenía en el balcón, que estaba justo frente a la avenida. Literalmente, las personas que pasaban podían observarlos sin tener alguna idea de lo que escondían los maceteros. Sin algún remordimiento o cargo de conciencia, la criminal continuó ofreciendo sus ya conocidas fiestas, y cuando la gente le preguntaba por sus hijos, ella contaba que se habían ido con su padre. Al poco tiempo, su hermano Juan Miguel empezó a sospechar que algo andaba mal, pues la ropa de los niños seguía en el departamento, y al no soportar los cuestionamientos, Evangelina terminó por confesar su escalofriante crimen. Su hermano la denunció a las autoridades, que, al momento de registrar el departamento, encontraron los pedazos de los niños ya en completa descomposición. Evangelina sostuvo la versión de que los niños habían fallecido por desnutrición y que ella, por miedo, los enterró en aquellos maceteros, pero muy pronto las pruebas periciales se encargarían de desechar su versión. También alegó padecer de trastornos mentales, mismos que serían descartados por el juez que llevó el caso. La ex reina de Veracruz había sido encarcelada y la noticia corrió rápidamente entre la prensa mexicana. Los mismos que años anteriores habían admirado su belleza, ahora la destrozaban sin piedad y vendían ejemplares como pan caliente a los lectores hambrientos de justicia. En la prisión le esperaría un calvario, pues sufría de torturas de forma recurrente por parte de las demás prisioneras, que la juzgaban por su brutal crimen. Tiempo después se comenzó a relacionar con criminales poderosos, obteniendo así seguridad dentro del penal y logrando que acortaran su condena. En ese entonces la cantidad máxima de cárcel eran 20 años. 17 años después del crimen de sus hijos, Evangelina sería puesta en libertad durante el año 2006 y la prensa le perdió la huella. A partir de entonces, innumerables escritores y periodistas han hablado del atroz crimen en libros y reportajes. El edificio que fue testigo de aquel crimen se convirtió en una propiedad abandonada luego de incendiarse en los años 90. Hoy la leyenda cuenta que los fantasmas de los hermanitos desvividos en el departamento 501 aún se escuchan jugando por las escaleras de la deteriorada propiedad. Es frecuente escuchar los gritos suplicando ayuda de los hijos de la antigua reina del carnaval de Veracruz. Como a 2 cuadras de donde vivo había una estación de tren abandonada. Hace como 6 años, aventaron a una chica en un pozo de agua que estaba ahí porque creyeron que estaba sin vida. La chica empezó a gritar y unos borrachitos escucharon. Muy cerca está el ayuntamiento, entonces fueron a hablarle a la policía, pero por las circunstancias no les creían, hasta que un poli se harta y les dijo que fueran a ver. Se dice que sacaron más de 60 personas de ahí. Oxxo abandonado por mi casa. Han sido 3 negocios en ese terreno y ninguno pega. Dicen que, según, los malitos cobran piso y por eso se van, pero muchos dicen que está poseído el terreno. Según también cuentan que, una vez, ahí se apareció el hombre pájaro XD, soy de Monterrey. No estoy muy enterada, no recuerdo casi, pero en la casa de mi abuela, al lado, antes vivían unos maestros, creo, y luego se fueron, y ahora ahí donde estaban sí están las casas de madera, pero abandonadas, rotas y así. Tengo una prima que, pues, no habla bien, y hubo un tiempo en el que soñaba y veía cosas. Mis tíos vivían hasta atrás de la casa de mi otro tío y de mi abuela, y pues al lado hay un espacio donde cocinan y así, pues está el alambre que divide el lugar abandonado y donde vive mi familia. Como mi prima soñaba cosas, contó que fueron varias veces que veía un ser alto, de negro, con sombrero, del otro lado, y mis otras primas oían voces y escuchan ruidos dentro de la casita esa. Cuando nos metíamos se sentía una energía horrible y encontramos muñecas, y dicen que ahí no había niños pequeños y es puro monte. Llegamos a encontrar líquido rojo seco, ya como vino fuerte, y encontramos dientes con letras. No me acuerdo de más. La casa de la condesa del Malibran, aquí en Veracruz. De hecho, quedo a unos 5 minutos del lugar.
Unos cuantos blogueros locales, como por ejemplo Eder Hernández o Benaflow, han hecho un tour a este lugar abandonado y se ve cómo son los túneles que conectan a distintos lugares. Todos los ven, pero nadie baja a ver los túneles. Una de las creencias es que en esa casa sacrificaba a gente joven para tomar su líquido rojo con vino y permanecer joven, y cosas así, pero obviamente hay más. Está interesante ese lugar. Hay un parque afuera de mi vieja primaria. Ahí solía ir con amigos cuando las clases terminaban o así. Hace ya 4 años, un amigo me invitó a quedarme un rato en el parque junto con otros amigos por su cumpleaños, así que acepté y, pues, ahí nos quedamos un rato jugando. En el parque, anteriormente, había una instalación, lo digo así porque no era un edificio literalmente, estaba quemado, completamente sucio y abandonado, literalmente estaba horrendo. Como clásicos niños de 11 años, decidimos entrar por puro morbo, y nos adentramos a lo que era un baño. Casi nos vomitamos del mal olor y de que, literalmente, en lo que era la taza de baño, había líquido rojo y patas de pollo, más otras cosas, como basura y cosas así. Salimos corriendo por el mal olor y el mismo miedo por creer que eso era una posible brujería para alguien. Yo vi una niña en una casa que estuvo abandonada por años y está ubicada frente a mi casa. Volvía un viernes de la secundaria, más tarde de lo normal, ya que los viernes me quedaba hasta las 7 porque entrenaba soccer. Recuerdo que llegué a mi casa muerta del sueño y, como era fin de semana, me valió y me dejé caer a la cama con todo y uniforme. Yo tenía unos 13 años más o menos. Pues pasa que, después de algunas horas, desperté y, como no sentí el tiempo, pensé que serían las 9 o 10 p.m. Mi cuarto estaba a oscuras y me asomé por la ventana y vi una niña pequeñita, agarrada del barandal de la casa de enfrente, columpiándose. No le di importancia porque mis vecinos acostumbran sentarse afuera y una de ellas tenía puras niñas. Pero, después de cerrar la cortina y prender la tele, me di cuenta de que eran casi las 4 am. Se me bajó horrible el líquido rojo a los pies y todavía ahí voy de mensa a abrir la cortina para asegurarme de si vi bien o no, pero la niña ya no estaba. Se lo conté a mi mamá, no me creyó muy bien y, después de ahí, el tema murió. Lo feo empezó cuando su comadre, que vive en la misma calle que nosotros, dijo que su esposo le había dicho, en repetidas ocasiones, que veía a una niña jugando en la calle entre las 3 y 4 am, justo cuando él se iba a trabajar. La señora no le creía ya que el señor toma demasiado. Para no hacerlo tan largo, mi mamá le contó lo que yo vi justo después de que ella contó lo de su esposo, y las características de la supuesta niña eran las mismas. Pasando el tiempo, llegó una familia con 3 hijas a rentar esa casa. Eran unos padres muy jóvenes y una niña de 7, una de 5 y otra de menos de 1 año. La chava siempre contrataba a mi padrastro porque decía que, al llegar a su casa después de dejar a las niñas en la escuela, estaba inundada la sala y ella daba por hecho que alguna manguera estaba rota. Mi padrastro se había fastidiado y nos decía, las llaves y las mangueras están bien. Debe ser la chava una descuidada que no se fija si cerró las llaves o las niñas, de traviesas, seguramente las dejan abiertas para que corra el agua. Y, bueno, la chava se la pasaba quejándose de los defectos de la casa. Pero lo peor pasó una madrugada. Mi mamá y mi padrastro estaban en la sala, viendo una película y yo estaba sentada en la entrada de mi casa. Estábamos a oscuras viendo la peli y ya daba como la 1 am. Pues lo que pasó después fue que escuchamos unos gritos y vimos como de la casa de enfrente salía toda la familia con las niñas mientras gritaban y lloraban. Todos los vecinos salimos pensando que se trataba de algún ladrón o algún animal. La chava no podía respirar y, cuando le dieron agua y se tranquilizó, dijo que una niña chiquita y toda golpeada de su cara había salido del cuarto de sus hijas, hizo unas señas y después se perdió en el pasillo. Que su esposo había salido tras ella y la niña había desaparecido. En ese momento, su bebé de meses empezó a ahogarse en la cuna. Naturalmente, al día siguiente se fueron y no terminaron el contrato de renta. Duró años abandonada, muchos años. Los dueños verdaderos nunca hablaban con nadie y supimos que al hombre de esa familia le habían dado cuello. La casa se mantuvo cerrada mucho tiempo, pero actualmente vive un posesionario ahí. Nunca sabremos qué o quién era exactamente esa niña y qué era lo que quería. Una vez, saliendo del trabajo, me fui a explorar un terreno que antes era una fábrica con un amigo. Sí sentíamos como que nos veían.
Nos adentramos y había como unos huecos en el piso y unas escaleras que daban hacia abajo. En una parte había como ruinas y la entrada sí estaba tétrica. Cabe aclarar que ahí siempre tiraban cuerpos y a un señor en situación de calle lo encontraron colgado ahí. Se sentía mucho frío en una parte en específico. No nos adentramos más, mi amigo y yo, porque solo teníamos las lámparas del celular y se estaban dando cuenta unas personas de que nos habíamos metido. En el año 2018, recuerdo que tenía para aquella época 15 años. Hice una caminata por unos edificios abandonados. Bueno, al subir yo la loma que me dirigía a ese lugar, vi, antes de llegar allí, una casa muy grande de 2 pisos, parecía una quinta. Al acercarme cerca al portón vi, al fondo de la misma, que había, en una ventana, un cuadro. No le presté mucha atención. Sin embargo, al yo voltear un momento al lado izquierdo, pensando si alguien venía cerca, el cuadro desapareció. Yo me asusté a algo. Luego la puerta de la casa se abrió y salí corriendo de allí. Cabe destacar que cerca de la casa estaban los edificios que mencioné arriba, los cuales los vecinos me dijeron que no me acercara ya porque tenían grietas debido a una falla geológica en el terreno, al igual que allí se instalaban delincuentes. Anécdota de mi mamá. Bueno, con autorización de mi santa madrecita, les contaré una anécdota de su juventud. Ella creció en la zona del cerro de Ecatepec, Tulpetlac. Alguna vez ella planeó, junto con sus amigos, salirse de pinta, y qué mejor opción que visitar un lugar llamado Las Benitas. Este lugar está ubicado entre cerros, ya que es el paso de caminitos de agua naturales que se forman cuando es temporada de lluvias. El caso es que, al momento de treparse a los cerros, para llegar al tan dichoso lugar, tomaron un descanso recostados en el suelo. Se percataron de que, a la lejanía, se encontraba una finca oculta entre 2 cerros, a lo cual se les hizo raro, pero no le tomaron mayor importancia. Estando en su descanso, recostados en el cerro, dice mamá que pasaron en medio de donde sus amigos y ella estaban acostados unos señores en túnicas negras con bastones grandes e incienso, a lo cual ellos quedaron paralizados del miedo. Mamá describe a estos hombres con túnicas completamente negras, descalzos y, extrañamente, no se les podía ver el rostro. Fue algo muy rarísimo, cuenta mamá. Cuando lograron salir de ese trance del susto, todos corrieron de camino a sus casas, y cuenta mamá que ella pasó por una zona llena de árboles donde veía rastros de ropa destazada y líquido rojo seco, a lo cual se le hizo muy perturbador, ya que en esa época estaban pasando por varias desapariciones en la zona donde ella vivía, y ella cree haber encontrado la respuesta ante estas desapariciones. Gracias, mamá, por dejarme contar tu historia. Alguna vez tuve una cita con una chica a la que le gustaba este tema del terror y lo paranormal, y se nos ocurrió que era buena idea explorar el área abandonada de nuestro fraccionamiento, una zona cercada con casas de Infonavit sin terminar de construir, junto con maleza seca que cubría la mayoría del panorama. Como ven, una cita perfecta. El punto es que, al momento de adentrarnos y ya estar muy metidos dentro de la zona, decidimos quedarnos a descansar y platicar de cosas X, cuando de repente este momento se arruinó porque ella me pide que nos vayamos, ya que aseguraba que había visto a una persona con un machete en mano, a lo cual accedí. Quiero pensar que este hombre nos siguió desde el momento en que nosotros nos metimos a explorar a una de estas tantas casas abandonadas, donde claramente había signos de vida de vagabundos. Sin duda, si no fuera porque ella se percató de la presencia de esta persona, ahora seríamos noticia vieja. No sé si entre aquí, pero en un lugar de Oaxaca llamado Bautla de Jiménez, donde vivía María Sabina, la de los hongos, se encuentra el sistema de grutas y cuevas más grande de México y tal vez de América. Está cerrado al público en general. Falleció un buzo hace unos años y se cerró para investigaciones, pero la han explorado espeleólogos. Tienen cascadas de más de 100 metros y espacios del tamaño de un estadio de fútbol. No se sabe dónde acaba. No se ha explorado ni el 50% por las condiciones tan extremas allí dentro. Tal vez jamás se sepa hasta dónde llega la cueva. Yo, en el 2020, tenía unos 9 años y mi prima tal vez unos 15, y estábamos en una casa abandonada con mi primo mayor, de 19 años, y mi primo menor, de unos 7 años.
La idea de mis primos era quedarnos en esa casa de campamento, también estábamos con el novio de mi prima, que tenía 16, y su perrito de nombre Bravo, y estábamos en la fogata hecha de periódico y ramas viejas. Ya habíamos hecho las casas de campaña. Yo me quedaría con mi prima y los demás en la otra casa de campaña. Bueno, ya estábamos haciendo la comida, que eran los malvaviscos y carne, y cuando ya estaban los malvaviscos, Bravo estaba ladrándole a una sombra y el novio de mi prima lo calmó, pero se sentía muy pesada la vida. Cuando eran como las 12, nos acostamos a dormir, y a las 4 am me desperté porque la carpa se estaba moviendo. Desperté a mi prima y le dije, prima, ¿por qué la carpa se mueve? Ella se puso pálida porque, de mis primos y su novio, se escuchaban sus ronquidos, y me dijo que no era nada. Me tapé con las chamarras y le empecé a mandar mensajes a mi mamá de que la extrañaba y así. Cuando Bravo empezó a ladrar muy fuerte, se despertaron todos y, como mi primo mayor traía una camioneta, nos salimos corriendo y arrancamos. Saber qué era eso, pero Bravo, cuando salimos de allí, se tranquilizó. Cuando apenas entramos estaba muy asustado. La Clínica 25 del IMSS fue uno de los hospitales con mayor actividad paranormal registrada por personal y derechohabientes. A causa del sismo del 2017 quedó muy dañada y se descontinuaron las actividades en este plantel. Sin embargo, dichas actividades nunca fueron retomadas. Con el paso del tiempo fue cayendo en el vandalismo, aunque los que entraban contaban que, para entrar a hacer pintas o a refugiarse, era todo un rollo. No aguantaban más de 3 horas por la actividad paranormal tan fuerte. Actualmente el edificio ya está totalmente demolido. Esta clínica ya no existe. Fundidora Planta Ábalos. Chihuahua, Chi. Uno de los sitios más contaminados de metales en todo Latinoamérica. Producían grandes cantidades de plomo. Ahora toda la zona alrededor se considera colonia fantasma. Se habla de experiencias paranormales. Aquí en Mérida hay una clínica abandonada en la que, se rumora, se practicaban abortos clandestinos y que muchas mujeres y bebés fallecieron ya que los procedimientos eran mal realizados, estamos hablando de hace muchos años. La clínica cerró y los vecinos comenzaron a reportar a la policía que, en las noches, se escuchaban llantos de bebés, gritos y todo tipo de ruidos extraños que provenían de la clínica. Se mantiene abandonada hasta ahora, e incluso ya taparon la puerta por donde se podía entrar fácilmente y muchos hacían exploración urbana. La gente que entraba ahí sí decía que pasaban cosas raras y se veían sombras. Yo paso por ahí casi a diario y sí se siente una vibra pesadísima. El sanatorio abandonado Esperanza, en Aguascalientes. Suceden cosas muy raras, desde rituales que se realizaban en el interior hasta psicofonías en los vídeos grabados, de terror. La gente que ha ido a hacer exploraciones me ha contado varias experiencias. Es muy de miedo e incluso había recorridos por Día de Muertos. Está bien tenso el ambiente por ahí. En un liceo que queda por mi casa falleció una cocinera hace años, y mi madre cuenta que un día volvía por ahí con sus hermanos y amigas de madrugada, y la vieja les apareció desde lejos llamándoles con la mano. Se escondía y volvía a salir. Yo, por mi parte, una vez entré solo se escuchaban ruidos extraños. Cabe resaltar que de noche no queda nadie por lo mismo. Hace unos años trabajaba en prehospitalaria y me tocó ir a ver un caso de unos morros que se metieron a un edificio abandonado a fumar mota y explorar, y se encontraron con un tieso, o sea, una persona sin vida. Estuvo chistoso porque andaban todos paniqueados. El fallecido estaba, por cierto, en una posición extraña. Estaba como en posición fetal, pero el brazo que quedaba cara al techo lo tenía completamente extendido hacia arriba, y tenía una mueca horrible en el rostro. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos.
Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.